amigas, compañeros y compañeros. Nacida en 1948, como un brote de esperanza para los pueblos, muere en estos días a manos de sus progenitores, los estados y sus gobiernos. Gobiernos que, ya sea por su inacción o con sus acciones, la han convertido golpe a golpe en papel mojado. Papel mojado por el mar Mediterráneo, donde más de 40.000 personas han muerto desde el año 2000 intentando llegar a Europa, en busca de refugio y la vida digna que la Declaración de los Derechos Humanos y el derecho internacional les prometían. Papel mojado por las lluvias torrenciales o las nevadas caídas sobre los campos de refugiados sin refugio, sobre Idomeneo, Cachicas, Eco y tantos otros lugares donde malviven familias enteras que huyen de los conflictos armados. Solo en Grecia 58.000 personas están retenidas a la espera de que se cumpla el derecho de asilo. Pero son muchos más. En todo el planeta, más de 60 millones de personas son desplazadas o refugiadas. La Declaración de los Derechos Humanos está mojada y manchada de sangre derramada por las personas heridas con las cuchillas de las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla, ciudades españolas, donde no se aplica el derecho internacional, convirtiéndose así en un agujero negro para los derechos humanos. Es papel mojado por el llanto de los 10.000 niños desaparecidos en Europa, probablemente víctimas del tráfico de órganos o de las redes de prostitución. Niños que ya no juegan, separados de sus familias rotas por la guerra y los traficantes de personas. Niños que Europa tenía y tiene la obligación de proteger y que, sin embargo, abandona a su suerte. La declaración está mojada con el sudor del trabajo esclavo, en precario y sin derechos, al que se ven abocados día tras día millones de personas en todo el mundo, muchas en nuestro país, al no poder legalizar su situación y no tener reconocidos sus derechos por la falta de voluntad política. Los derechos humanos son hoy papel mojado por los ríos de migrantes económicos, personas en busca de un futuro después de que sus países hayan sido expoliados por el colonialismo de las grandes potencias, la globalización neoliberal o el cambio climático que ha desolado su sociedad y su tierra. En definitiva, el dolor y el sufrimiento de tantas y tantas personas, al que más allá de palabras vacías, no se les ha dado una protección real y efectiva. Nosotros no enterramos la Declaración de los Derechos Humanos, otros lo han hecho antes. Por nosotros, dicen, en nuestro nombre, en nombre de los ciudadanos de los estados privilegiados, en nombre de la seguridad nacional, fomentando el odio, el miedo y el racismo. Gobernantes psicópatas, mercachifles sin escrúpulos y parlanchines hipócritas han convertido lo que tenía que ser la Europa de los pueblos, la de la libre circulación de las personas y la Europa de los derechos, en la Europa fortaleza. La de los muros, las vallas y fronteras, la Europa que prima los intereses económicos a las personas, la venta de armas a la paz, la Europa de Frontex, que prefiere gastar dinero en represión, habilitar vías legales y seguras, la que prefiere retener, deportar, detener en CIES o las devoluciones en caliente a dar una acogida digna a las personas. La Europa de los tratados de la vergüenza, que externaliza fronteras a países no democráticos en vez de asumir sus responsabilidades. Nosotros decimos no, no en nuestro nombre. Las ideas y conceptos que defendía la Declaración de los Derechos Humanos siguen vivas en el imaginario y la esperanza del que sufre, en los corazones y en las mentes de toda la gente de bien de este nuestro planeta. Seguiremos luchando y exigiendo que se cumplan. No queremos privilegios, queremos derecho en igualdad y en dignidad para todo ser humano. Si los gobiernos no tienen memoria, nosotros no olvidamos. La Declaración de los Derechos Humanos. Hasta siempre, compañera. Que la humanidad guarde tu alma en su seno, para que al fin, un día, reinen en el mundo la libertad, la igualdad y la fraternidad. Que así sea.
Hemos hecho este encierro para simbolizar la muerte de los derechos humanos por parte de los Estados. Ahora, como símbolo de nuestro compromiso a los derechos humanos, os pedimos que pongáis una flor de esperanza donde el corazón os lleve.